Entonces, a todos los que están presentes hoy día por Instagram Live o por Zoom, bienvenidos a todos y a todas a esta masterclass que lleva por nombre El peso de la desprotección. Vamos a estar hablando sobre las distintas circunstancias que conllevan a nuestro organismo a empezar a juntar más líquido o más grasa en exceso, haciéndonos ver más gorditos o no como quizás quisiéramos vernos. Todo esto tiene su razón de ser. Todo esto tiene su lógica biológica. Ustedes saben, mi nombre es Claudio Hornick, soy biodescodificador y aquí vamos a estar siempre hablando sobre los distintos enfoques de las nuevas terapias, ya, de los nuevos enfoques terapéuticos, y muchos de ellos plantean que antes de que exista una situación biológica, cualquiera sea, existe una situación emocional. O sea, toda situación que se manifiesta a nivel biológico tuvo su origen en un conflicto emocional o en varios conflictos emocionales, porque nuestro cuerpo está preparado para adaptarse y para reaccionar frente a los estímulos externos. Entonces, ¿por qué no entender que lo que llamamos enfermedad, cualquiera sea, no es más que una nueva adaptación que está haciendo nuestro cuerpo a raíz de esas distintas situaciones emocionales que estamos viviendo? Eso es lo que entiende la biodescodificación y es el nuevo paradigma de la biodescodificación. La psoriasis también, por supuesto, y cualquier situación emocional va a tener su origen, cualquier situación biológica va a tener su origen entonces en un conflicto emocional. Pasa que muchas veces pasa desapercibido y pasa además que muchas veces ese conflicto emocional lleva tanta antigüedad que no recordamos evidentemente como para decir, oye, esto tiene que ver con esto, ¿no? Algunas veces sí tenemos esa percepción, por ejemplo, con los dolores de estómago, los dolores de cabeza o generalmente el estrés. Nosotros que lo vivimos sabemos que el origen tiene que ver, por ejemplo, con el estrés laboral o con esta situación puntual que estoy teniendo con mi hijo en este minuto que me produce ese estrés. Hay algunas veces que logramos hacer ese paralelismo directo entre una situación emocional y su conflicto biológico traducido, ¿ya? Lleva muchos años este tipo de estudios y hay paralelismos que se establecen y hoy día vamos a estar hablando entonces sobre la gordura y obesidad. Pero no quiero dejar pasar una pregunta que me están haciendo por Facebook, por Instagram Live. Sí, la psoriasis, me preguntan si la psoriasis tiene que ver con el fallecimiento que hubo. La psoriasis y cualquier situación que esté viviendo nuestra piel tiene que ver con un conflicto donde me siento separado de. Evidentemente, al fallecer alguien, seguramente ese alguien era alguien importante para ti y entonces te sientes ahora separado y puede ser una de las distintas situaciones que provoquen esa psoriasis. Pero en la masterclass de hoy principalmente vamos a estar hablando sobre las distintas circunstancias que llevan a que estemos más gorditos o más gorditas, a que nuestro cuerpo empiece a guardar más grasa. Y para eso tenemos que entender bien cuál es la función que tiene la grasa en nuestro cuerpo. Ustedes que me conocen, yo soy terapeuta, psicobioterapeuta, pero no soy doctor, así que si hay alguna persona, tanto en Facebook como en Instagram, que quizás quiera profundizar sobre alguna situación biológica, bienvenida sea y yo también le voy a ir dando el espacio, ¿ok? Voy a hablar en términos absolutamente generales, con información que ustedes mismos pueden encontrar en libros dedicados a eso, ¿ok? Haciéndose alcance, entonces, hablemos que la grasa existe en nuestro cuerpo bajo dos funciones biológicas que son trascendentes. Una es la protección. La grasa nos permite proteger órganos que son vitales, músculos o zonas del cuerpo que son vitales. Por eso, por lo general, guardamos grasita, por ejemplo, en nuestra guata, ¿ya? En nuestra zona abdominal, donde se encuentran muchos órganos que son trascendentes para nuestra vida y que no cuentan con un sistema óseo que las proteja. El sistema óseo es un sistema que nos da estructura y nos da también seguridad
para los órganos que son fundamentales en nuestra vida. Pero hay otros órganos, como los intestinos, como otras zonas de nuestro cuerpo, que no necesitan de tanta seguridad, entonces no están recubiertas del sistema óseo que las proteja, pero sí siguen siendo vitales para nuestro funcionamiento. Y es por eso entonces que en esas zonas donde no hay tanto sistema óseo involucrado, puede haber entonces más grasita, ¿ya? O más acumulación de grasa. La grasa tiene una función que es la función de proteger. De hecho, por eso 1 kilo de grasa es más grande en volumen que 1 kilo de musculatura, por ejemplo. Para quienes están en procesos de baja de peso, los nutricionistas les explican eso muy bien, ¿ya? Que cuando empezamos a generar más masa muscular, incluso nos podemos ver un poco más anchos o un poco más grandes, porque la referencia entre una cosa y otra son distintas. Me van a perdonar que me desconcentro con el tema de ir admitiendo a las personas, ¿ya? Entonces lo que les estaba diciendo tiene que ver con que la grasa hace que nuestro cuerpo sea más grande, pero que tiene una función y una función especial. Mucho de eso tiene que ver con protección. La protección que hace la grasa en nuestro cuerpo es tan fundamental que incluso es capaz de amortiguar un gran golpe. Saludos desde México también, muchas gracias por participar desde México, qué lindo, estamos llegando a tantos lugares de Latinoamérica, me encanta. Estamos porque yo los incluyo a todos ustedes, porque estamos todos participando en esta linda comunidad. La grasa funciona como si fuera un chaleco antibalas. Y no quiero exagerar esta situación, pero tanta es su capacidad de protección que incluso hay casos donde la capa de grasa ha salvado vidas por un balazo, por ejemplo. Funciona como un chaleco, un verdadero chaleco antibalas. Así de potente es el proceso de ir generando grasa. Entonces debemos empezar a pensar, y los invito a pensar desde ya, ¿por qué o qué ha pasado en mi vida donde quizás me he sentido tan agredido que necesito protegerme? Porque si esa es la función que tiene la grasa en mi cuerpo, yo debo de entender, y ustedes ya lo saben, los que me conocen, que nuestro cuerpo siempre va a generar la mejor respuesta frente a los estímulos. Nuestro cerebro, con toda la información que tiene, que es muchísima, siempre va a generar la mejor respuesta con la información que tiene. Funciona mejor que el chat GPT y que estos algoritmos de inteligencia artificial. Siempre va a arrojarnos la mejor respuesta frente a la información que tiene. Entonces, si mi cuerpo está guardando más grasa o incitándonos a comer más con el propósito de guardar más grasa, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué situación estoy viviendo o he vivido donde he necesitado protegerme tanto que genero esta capa de grasa? Quizás me sentí agredido o quizás me sentí desprotegido. Muchas gracias por los saludos. Se enseña con mucho cariño Descodificación Paula, mandándome cariños por ahí. Si te van a pillar, te van a pillar que está mandándome cariñitos por ahí. Eh, La problemática es similar a la falta de peso, preguntan por Instagram Live, es completamente lo contrario, ¿ya? Cuando yo estoy con una falta de peso, me he sentido tan agredido que necesito pasar desapercibido, necesito borrarme de esta vida, necesito tratar de pasar lo más desapercibido posible, ojalá que no me vean, pero es por la misma eventualidad de agresión. Pudiera ser la misma eventualidad de agresión. ¿Ok? Entonces, tenemos que revisar todas esas situaciones en la vida
donde me he sentido desprotegido o falto de protección, que vendría siendo lo mismo. Y podríamos especular que muchas de esas situaciones donde yo necesité protección es porque fui agredido. Imagínense, hay muchos casos, por ejemplo, de bullying hoy día en niños y en adolescentes. Por lo general, esos niños o tienen un exceso de peso, los que sufren como víctimas de bullying, o tienen un exceso de peso, o todo lo contrario, o son muy flaquitos, muy pequeñitos. Por la misma situación de agresión, su cuerpo decide protegerse generando toda esta capa de defensa que viene siendo la grasa, o decide pasar lo más desapercibido posible dentro de esas circunstancias y entonces empezamos, por ejemplo, con un problema de desnutrición importante. ¿Ok? Otras son las situaciones que nos pudieran llevar a una anorexia, pero también pudiéramos hablar de una situación emocional donde me he sentido agredido. Es importante hacer ese alcance porque hay varios casos, sobre todo en chicos, viviendo esa experiencia de la anorexia. Aquí estamos hablando de todo lo contrario, estamos hablando del sobrepeso, ¿ya? Y una de las grandes cosas que tenemos que entender en el sobrepeso son los distintos conflictos donde yo me he sentido desprotegido. ¿Les hace sentido? Gran cosa en nuestra vida es sentirnos desprotegidos. Quizás me faltó mamá, quizás me faltó papá, quizás no tuve a esa persona que me proteja. Y además de eso, de no tener a esa persona, ese adulto que me proteja, he vivido algunas situaciones donde me he sentido agredido. Y entonces es ahí donde me hace falta esa persona o ese adulto a cargo que me proteja. ¿Por qué hablo de adulto? Porque por lo general son conflictos que se viven en el contexto de la niñez y de la primera infancia y que quedan grabados en mi cuerpo y que se activan en la adultez cuando nuevamente vivo un conflicto donde me he sentido desprotegido o agredido. Muchas de las situaciones de obesidad vienen posterior a un evento altamente dramático, por ejemplo, una situación de violencia intrafamiliar, de bullying, de problemas escolares o problemas incluso laborales también. Pero eso es una de las tantas cosas y por eso, pero por lejos la más importante, y es por eso que esta masterclass lleva el nombre de El peso de la desprotección. Porque muchos de los kilos que llevamos de más tienen que ver con esas historias de vida donde no me sentí protegido o lo mismo me sentí desprotegido. ¿Ok? Pero hay enfermedades o condiciones biológicas que ameritan otros componentes además. No es tan sencillo para nuestro cuerpo decidir simplemente, mira, ¿sabes qué? Carla, Marta, Yorka tienen que andarse protegiendo, entonces vamos a juntar más grasa. Muchas de las decisiones que toma nuestro cerebro de forma tan inteligente siempre tienden a ser multipropósito. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay otras situaciones que además se están sanando, solucionándose con este proceso. No es fácil que nuestro cuerpo decida empezar a engordar, decida empezar a juntar más grasita. Tenemos que tener otros conflictos activados además. Distintas enfermedades grandes como la obesidad, cáncer, incluso el asma, son varios los orígenes emocionales que tiene. De la obesidad hemos hablado solo de una, de la desprotección. Quizás dos si le agregamos los distintos conflictos donde yo me sentí agredido. Pero también hay otras cosas muy importantes con respecto a la obesidad. Por ejemplo, la necesidad de ser visto. Tenemos que entender que nuestro cuerpo, nuestro cerebro más bien, tiene respuestas bastante lógicas frente a esta adaptación que hace en nuestro cuerpo. Y si pensamos, ¿no es lógico, acaso no es lógico
que nuestro cuerpo se empiece a poner más grande, más gordo, si no tenemos el cariño o no nos sentimos vistos por una persona? Por ejemplo, busco que mamá me pesque, me vea, pero si soy muy chiquitito, muy flaquito, no tengo tantas posibilidades matemáticas de que mi mamá me vea. Pero si me pongo más grande, más gordinflón, por lógica, voy a tener entonces más capacidad de que mi mamá me vea o mi pareja me vea. Entonces, hay otro conflicto asociado con la obesidad y el sobrepeso que tiene que ver con el sentirme visto. Quiero que me vean. Y como quiero que me vean, mi cerebro dice, Claudio, es súper sencillo, engordemos, porque así entonces todo el mundo te va a ver más grande, todo el mundo te va a ver más ancho. Así, esa persona que quieres tú, que te vea, que te pesque, como decimos en Chile, te va a poder pescar, porque vas a tener más posibilidades de que te pesque. Es una cuestión matemática. Por eso, otro de los conflictos asociados al sobrepeso tienen que ver con esas distintas situaciones donde quise ser visto, quise que me pescaran, quiero que me veas, quiero que me pesques, quiero que me tomes en cuenta, en consideración. Y para tener entonces más posibilidades de que me vea, me pongo más ancho, me pongo más grueso, me pongo más grande, me pongo más gordo. Entonces ahí ya llevamos dos o tres situaciones bastante importantes que nos llevan a que nuestro cerebro entonces decida juntar más grasa. Pero también la grasa tiene otra funcionalidad biológica recontra importante. Es una reserva de líquidos y de nutrientes. Entonces, donde ya estamos entendiendo que nuestro cerebro actúa de forma hiperlógica, podríamos concluir lo siguiente. Quizás esta persona que está juntando más grasita tuvo problemas de carencia, problemas tan importantes de carencia, tanto de alimentos como financiera, como de economía, que entonces se entiende que tenemos que estar preparados frente a una situación así, y para estar preparados tenemos que guardar reservas. Y mucho de eso tiene que ver con el hígado graso, por ejemplo. El hígado es justamente nuestra despensa de nutrientes. Cuando tenemos el hígado recubierto de grasa, que es el hígado graso, tiene que ver entonces con conflictos de carencia. Pasé hambre o no quiero pasar hambre. Pasé situaciones financieras complejas, entonces ahora retengo toda esa liquidez, teniendo entonces una retención de líquidos, haciéndome ver más gordito, más ancho. Entonces ahí ya tenemos una cuarta situación que tenemos que trabajar si queremos entonces desmenuzar todas las distintas situaciones que llevaron a mi cerebro a decidir que entonces tengo que guardar más grasita. Pero siguen habiendo más, porque no es fácil que nuestro cerebro decida entonces guardar más grasita. Hay otra cosa súper importante que tiene que ver con lo que se llama el conflicto de ser el pilar de la familia. Comprenderán lo siguiente: si yo soy responsable emocionalmente de mí mismo, primero que todo, pero además de mis hijos, de mi pareja, de mis padres, de mis vecinos, de mi cultura, y somos esas personas que tenemos la costumbre de estar haciéndonos responsables de muchas cosas, estar sosteniendo muchas situaciones emocionales, no solo las mías, sino que las del resto. Yo sé que hay varias personas que veo por ahí que les va a hacer sentido esta situación. Entonces quiero explicarles este conflicto desde lo siguiente. Imaginémonos una mesa cualquiera, la mesa de ustedes mismos del comedor o donde coman, ¿ya? Imagínense una mesa, así es simple. No me empiecen con que hoy que no tengo mesa y eso, por favor. Me imagino, quizás,
que esa mesa que ustedes se están imaginando tiene 4 patas. Una mesa tiene una función y la función de la mesa es poder sostener cosas que están sobre la mesa, ¿cierto? Esa es una función de una mesa, no tiene ninguna otra función. Sobre una mesa, por lo general, hay cosas, hay peso. Pero para poder sostener ese peso, esa mesa tiene 4 patas. Quizás puede tener 3, puede ser, pero si tiene 3, va a ser una mesa distinta. Va a tener una superficie distinta, quizás va a ser redonda. O quizás esas 3 patas van a estar situadas perfecto, en un perfecto triángulo equilátero para poder distribuir bien el peso que tiene encima. Es más, esa mesa para seguir cumpliendo su función también puede tener 2 patas, pero si tiene 2 patas, va a ser 2 patas y al final de esas 2 patas va a tener como toda otra superficie de sostén. Puede ser, es un poco raro, pero hay mesas que tienen 2 patas. Pero ¿se imaginan una mesa con una sola pata? Que también las hay, pero para que esa mesa pueda sostener el peso y cumplir con su función, esa mesa de una sola pata tiene que tener así su pata, una pata muy gruesa, muy ancha. Bueno, eso somos nosotros cuando sostenemos situaciones emocionales o vidas de otras personas aparte que la mía. Para poder sostener tanto peso en términos de responsabilidad, emociones, vidas o distintas situaciones de otros, nos engrosamos, nos ponemos tan capaces como si fuéramos una sola columna de una sola mesa, con el único objetivo de poder sostener toda esta situación. Pues chicos, si comprenderán que nuestro cuerpo decide de forma inteligente. Entonces dice, ¿sabes qué, Claudio? Si tú tienes tantas responsabilidades en la vida, si te estás haciendo cargo de tantas cosas, necesitas tener más capacidad de poder sostener todo esto. Y para tener más capacidad de sostener todo esto, entonces nos ensanchamos, nos ponemos más gruesos, nos ponemos como si fuéramos una gran columna para poder sostener todo ese peso que tenemos sobre nosotros. Y es ahí donde nace entonces la hipótesis de que cuando estamos juntando más grasa, estamos siendo responsables o hiperresponsables de situaciones que muchas veces no son de nuestra autoría. Porque para sostener tanto más que mi propia vida, necesito hacerme más grande, necesito hacerme más gordo. Y ahí ya tenemos entonces 6 conflictos emocionales importantísimos que tienen que ver con la decisión que toma mi cerebro de empezar entonces a juntar más grasa. Todo es muy lógico si se dan cuenta. Por eso en biodescodificación hablamos de la lógica biológica. Las funciones biológicas de cada una de las células de nuestro cuerpo, la funcionabilidad biológica de nuestro cuerpo nos da justamente la respuesta para entender el nexo que existe entre esa funcionabilidad biológica y la adaptación frente a la situación emocional que estamos viviendo o que vivimos en el pasado. Es ahí donde justamente está el nexo. Si yo necesito más liquidez, mi cuerpo va a retener todo el líquido que contiene y voy a tener quizás un estreñimiento. Cuando hablo de necesitar liquidez, estoy hablando de un concepto de economía, estoy hablando de un concepto de finanzas. La liquidez es lo mismo que el dinero que está entrando en mí. Si yo necesito más plata, voy a retener los líquidos de mi cuerpo, porque ese es el símbolo. Eso es lo que puede hacer mi cuerpo para. Cuando yo estoy reteniendo más líquido, también me voy a ver más gordo, más hinchado. Quizás no es grasa, pero sí es retención de líquido y sí tiene que ver con el tema porque nos hace ver más gordos. Y si estamos reteniendo más liquidez, entonces es porque estamos en un concepto de carencia económica. Y es porque tenemos entonces un problema a nivel conflictual desde la biodescodificación en los túbulos colectores del riñón,
que son por donde pasa el filtraje de la orina. Y eso tiene que ver con un conflicto de referentes. No tengo referencia de cómo continuar en mi vida. Quizás papá o mamá ya no están, o no están disponibles para darme esa referencia. Y además de eso, estoy viviendo entonces una carencia económica. Hay que entender que la carencia económica tiene que ver con la vida de cada uno. No estamos diciendo que sobre o que falte el dinero, eso es una percepción. Podemos tener una persona con gran capacidad de ingreso que además sienta que constantemente le hace falta más dinero. Y está bien, está perfecto, estaríamos hablando de la misma situación. No estoy hablando únicamente de pobreza absoluta. Tiene que ver con la percepción que tenemos nosotros con respecto a lo que nos hace falta en términos económicos. Y es así como se va generando entonces esta estrategia, como si estuviéramos ganando un bingo, donde primero tenemos un conflicto de desprotección, quizás en la infancia, después le vamos sumando otra cosa porque sucedió otra cosa en la vida y va pasando desapercibido hasta que llega ese último conflicto, esa guinda que corona la torta, ese bingo que hace que todos estos conflictos se solucionen a la vez de forma simbólica, haciendo que mi cerebro diga, a ver, Claudio, llegó el minuto entonces que empecemos a juntar grasa, porque juntando más grasa, viéndote más gordo, vamos a darle solución a toda esta situación. Y empezamos a engordar. Y es así de simple. Hay otro conflicto, y bueno, hay muchos más, pero hay otro conflicto que acarrea, o sea, no que acarrea, que tiene que ver con la obesidad y con el sobrepeso, que es muy importante, que es lo que se llama el conflicto de silueta. Cuando yo me he sentido desvalorizado en mi apariencia y yo ya no tengo entonces ganas de hacerlo distinto porque me dolió mucho esa desvalorización. Cuando a mí yo no me siento el más bonito, cuando yo siento que mi cuerpo tiene un error, una falencia, no soy tan delgado como esto o como esto otro, se activa un conflicto por comparación, que es lo que nosotros llamamos un conflicto de silueta. Lo que veo en la foto, lo que veo en el espejo, quizás dista en comparación a lo que yo estoy viviendo. Y es así como le vamos sumando más y más situaciones. En caso de mujeres, por ejemplo, también es importante observar, y no solo en mujeres, sino que también en hombres, cuáles son las distintas partes del cuerpo que están juntando más grasita. Porque hay veces que tenemos en exceso grasa abdominal, por ejemplo. Y si fuera eso, tendríamos que generar entonces una hipótesis precisa que tenga que ver con por qué, o entender para qué, más bien dicho, para qué mi cerebro está juntando más grasita en esa zona en particular. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que hay mujeres que de espalda no parecen gorditas, pero las ves de frente y ahí tú las ves con su abdomen ahí abultado o algo así? Y es de frente que las ves gorditas, pero de espalda no las ves gorditas. Y alguna hipótesis que se plantea sobre eso son personas que necesitan verse como embarazadas, quizás para protegerse de alguna posible agresión o quizás para poder cumplir su sueño efectivamente de ser madres o de continuar siendo madres. Si tienen ese conflicto, entonces tu cerebro va a decir, pucha, Margarita, si quieres ser mamá y no estás pudiendo ser mamá porque, bueno, quizás ya no ovulas, quizás ya estás en otra etapa en tu vida, pero sigues insistiendo con la idea de ser mamá, maravilloso. Vas a verte como embarazada, pero no vas a estar embarazada. Y juntamos grasita ahí en exceso. ¿Comprenden? A hombres también les sucede, ojo. Claro que los hombres no tienen la capacidad de embarazarse, pero están estos hombres clásicos, ¿no? Como de la guatita de cerveza, la ponchera de cerveza, donde de espalda también parecen como bastante delgados, pero de frente tienen todo ese abdomen abultado. También tendríamos que plantear una hipótesis correspondiente a esa situación en particular. Y quizás ese hombre necesita que algo, algún proyecto de vida o algo importante nazca por fin.
Hay una idea que todavía no ha, comillas, nacido. Y es así como se van planteando las distintas situaciones en biodescodificación con las distintas situaciones biológicas, entendiendo su trasfondo emocional. Dejo abierto micrófono y también ahí la escritura por el Instagram Live para ver si tienen alguna duda, algo que ustedes quieran profundizar sobre el tema. Dejo abierto micrófonos y los escucho. ¿Alguna pregunta, Margarita? Sí. Cuénteme, te Eh, escucho, Margarita. Mira, yo a los 50 años pesaba entre 58 y 62 kilos. ¿Ya? Siempre mi familia han sido buenos para comer, porque el Ya, papá ok, era de la buena mesa, perfecto. Muy bien. ¿ya? Y yo siempre me mantuve, no hacía dietas, ninguna cosa. El 2005 yo llegué de España, subí como 8 kilos, pero todos me decían que estaba súper bien porque estaba demasiado flaca. Ya Ok, me mantuve al 2011, que fue cuando me operaron porque tuve un descontrol hormonal y me encontraron dos tumores, ya había subido como 12 kilos. ok, muy bien. Ujú, Y de ahí llegué a pesar 98 kilos, pero fue en un año y medio, sí, ¡fa! ujú. Y de ahí es En- una cuestión que me mantengo bajo y cuando ya empiezo como a, a controlar mi ansiedad, mis cosas, algo pasa y vuelvo a comer. Por ejemplo, ahora tengo un sobrino, mi sobrino mayor grave, ¿ya? Y hoy día en la tarde me di cuenta que iba cada rato al refrigerador, que sacaba frutilla, que Claro, te comprendo. Ujú. Entonces comiendo. lo que nos dice Margarita es que después de una llegada a Chile de su vida a España, empezó a subir de peso, ¿cierto, Margarita? En un breve resumen, Sí, ¿ok? Eso es súper importante establecerlo, Margarita, porque tendríamos que entender, hay muchas subidas de peso cuando cambiamos nuestro territorio. Y es otra de las hipótesis que se plantean cuando estamos en sobrepeso, distintas a las que ya les dije, que les mencioné justamente las generales. Donde estoy en un nuevo espacio, se activan memorias de carencia y de protección, donde mi cuerpo se pone en alerta teniendo que hacer nuevas gestiones, nuevos trámites, una nueva adaptación, empieza entonces a guardar mucha más grasita, más nutrientes, preparándose para una eventual mala racha. claro. Entonces hay mucho de engordar un poquito cuando hacemos un cambio, digamos, importante de territorio. ¿Ok? Me parece que eso es una razón fundamental de lo que tú nos estás exponiendo, Margarita, además de que con la situación de tu sobrino y su experiencia que estás viviendo ahora, más vas a necesitar comer, porque imagínate, cualquier cosa puede pasar en cualquier minuto. Sí, Entonces, mejor mi cuerpo decide, voy a estar preparado. ¿Qué mejor forma de estar preparado que estar guardando grasita constantemente? Pues si es lógico. Entonces, lo que te invito a hacer, Margarita, a través de cualquier ejercicio terapéutico, puedas ir bajando ese nivel de estar alerta. Y esa va a ser una forma propia tuya, empezar a relajarte, empezar a buscar otras medidas, empezar a sentirte realmente segura en tu casa, en tu lugar, en tu espacio, con tus actividades, para ir pudiendo bajar el nivel de alerta y hacerle entender entonces a tu cerebro que ya no está en ese estado de alerta como cuando llegó recién a Chile o retornó recién a Chile. ¿Me comprende? sí, ¿Te hace sentido? sí, sí, de todas maneras. Perfecto, maravilloso. Voy a ir a una pregunta que había quedado por acá atrás con respecto al Gracias. Instagram. No hay de qué, Margarita, gracias a ti. Me hace mucho sentido, dicen por acá en Instagram, cómo sanar esas heridas o cómo eliminar la sensación de abandono. Ay, pregunta simple pero tan difícil de repente de contestar, porque la respuesta más sencilla sería, bueno, chicos, de verdad tenemos que normalizar
la situación de realizar terapia. De verdad tenemos que empezar a normalizar que asistir a un proceso terapéutico es beneficioso, no tiene que ver con que estemos locos, no tiene que ver con nada, simplemente con que nos estamos dejando acompañar en un proceso que nosotros solos no estamos pudiendo desarrollar o no estamos pudiendo cumplir con nuestros objetivos. Tomar terapia es lo mismo que ir a un gimnasio, es lo mismo que entrenarse bajo cualquier circunstancia, porque simplemente tiene que ver con que yo quiero un objetivo, quizás en el caso de alguien que está gordito, yo quiero el objetivo de bajar de peso y busco entonces un profesional que me acompañe a poder cumplir con ese objetivo. Eso es hacer terapia. No más que eso. Saquémonos esta idea del drama, de que no sirve para nada que yo le converse mis cosas a las personas, que qué me va a ayudar el psicólogo, qué sé yo. Cualquier terapia va a ayudar y va a ayudar muchísimo desde el punto de vista que tú te estás entregando a un profesional que te va a estar acompañando a que tú puedas lograr tu objetivo. Acá no es el objetivo del terapeuta, es tu objetivo. Por eso es tan importante asistir a terapia en ciertos momentos de la vida. Yo siempre soy de los que digo que antes de ir a terapia tenemos que tomar decisiones en la vida. Así de sencillo. No hay mejor terapia que tomar decisiones en la vida. Pero si no somos capaces, por X situación, de llevar a cabo esas decisiones, entonces tomemos terapia. Y acompañémonos de alguien profesional, sea médico, sea entrenador de gimnasio, sea terapeuta holístico o lo que sea, o psicólogo, por supuesto. Si yo confío en esa persona, que esa persona va a ser mi entrenador y me va a llevar a cumplir mi objetivo, fantástico. Eso es hacer terapia. Entonces, ¿cómo sanar la sensación de abandono? La respuesta académica sería, por favor, acerquémonos a un profesional que te pueda ayudar en ese proceso. No hay una receta casera de poder darle solución a eso, pero sí la conciencia ayuda muchísimo a poder sobrellevar cualquier situación emocional de mejor manera. Cuando yo hago consciente y digo, ¿sabes qué? Estoy fumando tanto porque me baja la ansiedad, por ejemplo. Entonces yo voy a estar entendiendo que el cigarro o mi adicción quizás al cigarro no es el cigarro en sí, sino que el problema es la ansiedad. Y si yo entonces identifico el problema, voy a poder tomar decisiones frente a ese problema. Entonces, encontrar la identificación del problema, como los tips que les estoy dando hoy día, detallados paso por paso, grandes cosas podemos hacer con esa información. Si ya sabes que existe esa herida del abandono, por ejemplo, podemos entonces encontrar la manera en tu propio cerebro, la que a ti te haga más sentido, de poder entonces ayudarte a ti misma en esa sensación de abandono. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? Voy a estar revisando acá el Instagram. Avísenme ustedes en Zoom si tienen también alguna duda. Simplemente activan el micrófono y me comentan. Sí, visibilizar las distintas causas ya es de ayuda. La terapia es un éxito total, por supuesto que sí. Cuando tenemos un detalle estandarizado de las distintas situaciones que suceden, la terapia es un éxito, así de simple. Siempre la primera sesión terapéutica conmigo es una sesión de diagnóstico donde hacemos la estrategia terapéutica y dejamos absolutamente claro, ¿sabes qué? Esto es lo que tenemos que trabajar y lo estandarizamos de forma clarita, porque es la única manera de poder acompañar al éxito terapéutico. Andrea, parece que quieres hacer alguna pregunta. Yo sí, no, no es Te pregunta. escucho. O Quiero cuéntame entonces. que me hizo mucho sentido algo que dijiste. Yo siempre he tenido el tema del sobrepeso. Subo y bajo. Siempre fui como la gordita de las hermanas, ¿Ya? pero tampoco sufría de obesidad. Pero era, bueno, soy en realidad bastante preocupada del peso. Y hace poco tiempo, cuando mi papá falleció y yo me vine a vivir con mi hermano, que es minusválido, me pegué una tremenda engordada y no he podido bajar de peso.
Y un día yo misma me ¡No! Andrea, te queremos escuchar. ¿Qué pasó? Nos vamos a dejar, vamos a quedar curiosos con la historia. Bueno, voy a aprovechar de quiero contestarles explicar. también. Ahí te volvimos a escuchar, Andrea, cuéntame. No sé dónde quedaron. Mira, yo me quedé con que tu padre había muerto y ahí te mandaste una buena engordada. Claro, porque me hizo sentido lo que tú decías de ponerse grueso para ponerse firme porque tienes que cargar una Ujú. responsabilidad muy grande. Claro. Y en mi caso, venirme a vivir con mi hermano, que es minusválido. Y te Y tuviste que no, hacer cargo de tu hermano, entonces, sí, ¿eso es sí, lo que po, sí, entiendo? O sea, vivo con fallece él, tu padre y te tienes que hacer cargo de tu hermano sí, minusválido. sí, vivo con Oh, él. O sea, todos los hermanos igual colaboran, pero yo soy la que vive con él, la que más ya. está. Entonces, un día yo sola me consolé, entre comillas, y dije, ya, no importa no importa que esté más gorda, porque si estoy más flaca no voy a tener fuerza para ¿Te sostener das a mi cuenta? hermano. Claro, entonces Claro. cuando tú dijiste eso, o sea, ¿cómo la cabeza puede llegar a ese nivel de convencimiento, de Es increíble eso. autocomplacencia? Sí. Justamente, justamente. Y acá también hay otra cosa sumada, Andrea, que Mm, también me faltó decírsela a Margarita en su pregunta. Ojo con las familias que son gorditas. O en el caso de Andrea, con la identificación que tenía de su familia, de las hermanas, ella ser la más gordita, ¿ya? sí. Porque resulta que si yo soy parte de mi familia y son todos gorditos, ¿cómo tengo que ser yo entonces gordito? Claro. Entonces también hay distintas situaciones que son transgeneracionales. Ya transgeneracionales me refiero a que tienen que ver con información de nuestros ancestros, con la identificación del llevar el apellido que yo llevo. Entonces, si mi papá y mi mamá fueron gorditos, yo, por tener el apellido que tengo y ser hijo de ellos, yo también tengo que ser gordito. No existe entonces la posibilidad de ser físicamente distinto a ellos. Y eso es otro conflicto que nos lleva muchas veces a la obesidad, que tiene que ver con esta información transgeneracional. En el caso de Andrea, fallece su papá y no solo tiene que hacerse cargo de su hermano, sino que además hay un recordatorio de lo que papá observaba en ella. Entonces ella, por ser hermana de sus hermanas y por el fallecimiento de su padre, también tiene que mantenerse en este estado de ser más gordita que sus hermanas. Y le puedo apostar a Andrea que si sus hermanas empezaran a engordar, ella estaría más gorda aún que sus hermanas, porque existe esta creencia que fue ratificada en su propia vida, donde tiene que ser la más gordita de las hermanas, es como si fuera un mandato. Voy a leer acá otra pregunta o comentario que hay en el Instagram. Dice saludos desde Texas. Hoy, pero que estamos internacional, fantástico. Saludos también a Texas. Mi pregunta tiene que ver con ese sobrepeso que aparece con la menopausia y que los médicos lo ven como casi normal. Perfecta pregunta porque va justamente con una de las últimas cosas que dije. En las mujeres, cuando comienza el proceso de la menopausia, también comienza un duelo de la posibilidad de nuevamente convertirse en madres. Y cuando no hay una aceptación completa de que mi cuerpo y mi capacidad de engendrar va a cambiar, cuando no existe ese duelo de que yo paso de ser una mujer fértil a ser una mujer fértil en otras situaciones, cuando no se ha producido ese duelo, cuando no hay una aceptación completa de ese proceso, entonces mi cuerpo, ¿qué dice? Bueno, esta es la última posibilidad de embarazarse entonces. Y como no hay óvulos que puedan fecundarse, muchas veces sucede un proceso también un poquito de fiesta manía, de tener muchísimo más deseo sexual o todo lo contrario, ¿ya? Como un desbalance en eso. Entonces mi cerebro, ¿qué decide? Voy a embarazarla, voy a juntar más grasita
para que el mundo la vea como si estuviera fecundada, como si estuviera embarazada, entonces todo el mundo va a pensar que esa mujer sigue siendo fértil. Lo que sucede en esa pregunta de Instagram, que tiene que ver con cómo uno puede engordar muchas veces posterior al proceso de la menopausia, en el caso de las mujeres, tiene que ver con la no aceptación de este ciclo en la vida. Tiene que ver con que entonces su cerebro decide aparentar un embarazo para que todo el alrededor la siga viendo tan jóvenes y tan fértiles como estuvieron siempre. Es una no aceptación o muchas veces un conflicto de rechazo. ¿Tienen alguna otra duda, chicos o chicas? Aunque no quiera tener más hijos, sí, aunque no quiera tener más hijos, justamente. Es que no tiene que ver con el hecho de tener o no hijos, tiene que ver con la situación del embarazo. La situación del embarazo no necesariamente habla de querer tener hijos o no. Habla de quizás el cuidado que necesito cuando yo estoy embarazada y quizás quiero que me cuiden quizás como lo hacían en mi embarazo. Quizás quiero transformarme nuevamente en esa mujer que sí fue importante en esa época de la vida. Hay muchas especulaciones o hipótesis que podemos hacer. Jaime, cuéntame. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, como tú comentaste también al principio, una parte, digamos, de la gordura que uno cuando es por los problemas que uno atraviesa como chico, cuando son las separaciones de los padres, ¿ya? Ujú. En mi caso fue como algo muy contundente en ese sentido, porque la separación de mis padres igual me afectó bastante tiempo, digamos, en ese sentido y engordé, pero full. Claro, y Y, no es por la separación propiamente tal, Jaime, disculpa que te interrumpa, porque no es una consecuencia de la separación, sino que lo que realmente sucede es que un niño cuando padres están divorciándose, cuando padres no están caminando a la par, sino que están encontrados, peleando entre sí, ¿quién protege a ese niño? Si papá está ocupado de pelear con mamá y mamá está ocupado de pelear con papá, y están solucionando como adultos un montón de otras cosas que me protege a mí. Entonces, es la base de un gran conflicto de desprotección que nos lleva en la adultez después a ser más gorditos y muchas veces directamente proporcional. Empezamos a juntar grasa desde ese minuto. Y como te decía, por mucho tiempo, digamos, tuve esa complejidad de ser gordo, bastante gordo, hasta el momento de llegar, digamos, poner un paralelo, una por la salud y otra cosa por la estética también. Maravilloso, Pero está muy bien, pues. Está muy bien porque tú te pusiste un objetivo y encontraste la forma de cumplir tu objetivo. Fantástico. Si tu objetivo lo vas a cumplir a través de ir al gimnasio, a través de asistir a terapia o hacerte una cirugía, maravilloso. Aquí lo que yo veo, porque sí te estoy viendo, es que tú cumpliste tu objetivo. Maravilloso, eso te lo aplaudo, Jaime. Yo conocí al Jaime de antes y conozco al Jaime de ahora y te felicito. Y te felicito porque tú pusiste tu objetivo y estás cumpliendo con tu objetivo de vida. Por eso, nada más que por eso, no porque seas más gordo o más flaco. Te felicito porque fuiste capaz de hacerte cargo de una situación que viste como problema, con la adultez que te merece, con la proyección también que te merece, tomaste una decisión y punto. Y hoy día te veo feliz y radiante, ¿o me equivoco? no, bien, 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 feliz, todo bien. Maravilloso, pues. Fantástico. Muchas gracias por el comentario, Jaime, te lo agradezco. Vamos Nos a vemos. dejar las últimas preguntitas entonces. Si alguien quiere alguna pregunta o que profundicemos sobre alguna situación de lo hablado, cuéntenme ahora o comenzamos entonces a darle finalización a esta masterclass de hoy día. Voy a estar revisando ahí si alguien dejó por ahí en Instagram algún saludo. No. Ok, perfecto. En Zoom, cuéntenme, ¿qué pasa con esos deseos incontrolables de comer o comer a escondida? Oye, esa es una buena pregunta. Muchas gracias por eso. Bueno, depende de lo que tú estés consumiendo descontroladamente, ¿ya?
el hecho de comer descontroladamente per se tiene que ver con que me estoy preparando entonces para la guerra. ¿Me explico? Es como si yo supiera que voy a hacer algo importante, como si fuera mi última comida, entonces como de forma descontrolada. Muchas veces tiene que ver con situaciones, con problemas grandes, que yo estoy lidiando con esos problemas constantemente, entonces en esos minutos donde no estoy con el problema, como y como de forma descontrolada. Pero también tiene que ver con qué alimentos estoy consumiendo de forma descontrolada. Consumir más dulces, por ejemplo, tiene una simbología absolutamente distinta a comer cosas más saladas o más crujientes. Si estuviéramos hablando de lo dulce, estamos hablando de una necesidad de cariño más que de enfrentar un problema. Si estuviéramos hablando de una adicción, hablemoslo así, o de una comida descontrolada, de algo como las papas fritas, algo más frito, más salado, estamos hablando de que nos estamos preparando para la lucha, estamos ahí consumiendo más carbohidrato para sentirnos más fuertes, para estar ahí al pie de la guerra. Hay otra pregunta por acá de Catalan Branca. ¿Qué debo revisar para ver la procrastinación, para hacer algo sobre la comida, sobrepeso, etcétera? No es una pregunta fácil de responder, pero lo primero que tienes que observar si estás viviendo algún proceso de procrastinación es tomar una decisión. No es revisar algo, es simplemente tomar esa primera decisión. Y no pienses que con esa decisión vas a cambiar toda tu vida, porque lo único que necesitas es tomar esa primera decisión. Entonces, te invito a que te desafíes, pero desafíos pequeñitos que tú puedas lograr en un día o en una semana. Por ejemplo, ordénate y establece que este tipo de alimentación vas a ser capaz de llevarla durante un día, solo durante un día, así es pequeñito. Y cuando logres ese día, decides quizás, si quieres continuar, hacerlo el próximo día, pero solo te vas estableciendo metas pequeñitas sobre eso, ¿ya? La procrastinación, ojalá tengas una ayuda de un sostén terapéutico, pero se va resolviendo planteando metas pequeñitas y logrando entonces ir cumpliendo. Es como ir ganando experiencia, es como irnos sintiendo cada vez más capaces. Por eso es importante las metas pequeñitas, ¿ya? Me propongo una meta pequeñita, la cumplo, la celebro y me propongo otra meta pequeñita. Y así cada vez voy haciendo que mis metas sean un poquito más grandes. Eso en la alimentación, eso en hacer deporte, eso en cualquier situación de la vida. Cuando nosotros estamos comenzando, y bien lo saben los que entrenan su cuerpo, necesitamos comenzar de a poco y plantearnos metas pequeñitas. Si yo pretendo hoy día ir al gimnasio y convertirme en ese hombre musculoso, gigantesco, de tremendos brazos, me voy a decepcionar al año. Es más, mucho más rápido que al año, porque no es una meta que yo vaya a obtener en un año. No me puedo comparar con personas que llevan ese estilo de vida durante, no sé, quizás toda su vida. Yo estoy recién comenzando, entonces recuerden que en la decisión nueva que ustedes tomen en su vida, van a estar recién comenzando en eso. Y para eso necesitamos entonces metas pequeñitas. Lo de los carbohidratos ya lo hablé, las situaciones con la harina también pudieran tener que ver con la necesidad de sentir a mi padre más cerca, ¿ya? La dulzura muchas veces tiene que ver con mamá. Estoy generalizando, por favor, entiéndase que se está generalizando. Entonces, en la situación con los carbohidratos muchas veces tiene que ver con la necesidad de tener a papá más cerca. Pero también con esto de estar como al pie de guerra, ¿no? Sé que lo que se viene es más duro, necesito más energía, entonces ingiero más carbohidratos de forma exagerada. Vamos con las últimas preguntas entonces. Por Facebook tienen, perdón, por Facebook, nada que ver. Por Zoom, ¿alguna pregunta, chicos y chicas, lo que estoy viendo acá en la cámara? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Perfecto. Por Instagram entonces Aló, veo que Claudio. tampoco los hay. Ah, Yorka, cuéntame, Mira, mi consulta es la siguiente. te Si uno escucho. se hace tratamiento, no sé, pues, en la parte abdominal donde uno mayor tiene grasa, yo me inyecté enzimas
¿Ya? ¿Eso hace que uno tenga cambios en su vida? A ver, Yorka, lo que pasa es que desconozco el tratamiento que hagas y tú sabes que yo no soy ni doctor ni No, médico pero yo como te digo en el para sentido poder de que responderte eso. ¿En son, qué sentido? Cuéntame. son como los quemadores de grasa, po. Ok, Onda, hay quemadores que te ayudan a bajar de peso y todo, sí, sí, lo pero a la vez comprendo. también, te provocan, no sé, pues cambios de humor, cambios de Sí, pensamiento, sí. no sé, pues, la metformina, hay Ujú, varios tratamientos que te hacen que uno ande diferente. claro. No sé si, ¿qué opinas? A ver, cualquier tratamiento va a tener su consecuencia emocional a la vez. Si yo estoy consumiendo metformina, estoy ayudando a mi cuerpo a regular más el azúcar, por ende a no tener esta necesidad de azúcar, pero muchas veces es como apagar una alarma, simplemente no quiere decir que la situación siga existiendo. Es importante entender que cualquier tratamiento, si no tiene su maduración emocional, puede conllevar a que volvamos al estado cero. Por eso muchas veces en dieta sucede el efecto rebote, porque mi cuerpo simplemente le estás haciendo la tarea más difícil al cerebro, pero tu cerebro siempre te va a ganar la pasada. Si no decodificamos o no hacemos conciencia sobre estas distintas situaciones que me han llevado a un proceso de sobrepeso, por más que me haga enzimas, me opere, quizás me saquen toda esa grasa, simplemente mi cerebro va a seguir con ese plan en acción y lo único que vas a provocar es que tu cerebro se demore más en volver a juntar esa grasa, pero créeme que la va a volver a juntar. Y en otro caso, quizás no la vuelve a juntar, pero va a provocar otra situación biológica que compense y que esté en razón de esa misma situación. Lo más importante entonces es poder trabajar sobre las situaciones emocionales que nos llevan a. ¿Te sentiste respondida, Yorka? Sí, Perfecto. lo otro, cuando uno se siente que en sí, no sé, pues, no delgada, pero no se siente mal, pero las demás personas sí te ven mal. Anda, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Porque yo, de verdad, yo peso, no sé, pues, más de O 90 sea, kilos, claro, como las pero situaciones de la dismorfia, ¿no? Cuando yo veo que mi cuerpo es distinto a lo que los demás ven de mi cuerpo o lo que yo veo en el espejo es distinto a mi percepción del cuerpo. Eso se llama dismorfia en términos, desde las situaciones emocionales, es un bloqueo importante en la percepción que tiene mi cuerpo y es lo que se llama el conflicto de silueta, que tiene que ver con un proceso de desvalorización. Yo en mi cuerpo, en mi facha, digamos, me sentí desvalorizado, porque quizás no atrapé al hombre que quería, quizás no me está sirviendo mi cuerpo para mis propósitos y se genera entonces un proceso de desvalorización. La dismorfia es un proceso importante, profundo, de una desvalorización profunda. ¿Ok? Entonces, chicas y chicos, muchísimas gracias por estarme viendo aquí en el Instagram Live, también por Zoom. Todos los jueves a las 21 horas vamos a estar haciendo esta transmisión completamente en vivo, multiplataforma, desde los chicos que me siguen acá eh, por Zoom y también por los que me están viendo en Instagram. Un abrazo enorme, muchas gracias. Atento a las historias ahí de Instagram porque estoy haciendo que ustedes decidan el tema de la próxima masterclass. Un abrazo enorme, muchas gracias por la participación y con eso empezamos a cerrar. Que esté muy bien. Chao, chao.